Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Dios los bendiga. Vamos a continuar con la conexión diaria. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, el libro de los Efesios es un libro poderoso donde nos deja muchas, pero muchas enseñanzas. El apóstol Pablo utiliza dos analogías aquí en este libro. En la primera analogía, en los primeros capítulos, él compara a la iglesia con una casa, con una construcción. Y en la segunda parte, él compara a la iglesia con un cuerpo. Como todo buen maestro de la ley, él utiliza esta clase de recursos para que las personas puedan entender, como el Señor Jesucristo habló por parábolas. ¿Y por qué es la intención de las parábolas? Para que la gente desarrollara algo que fuera el que se llama la imaginación. Cuando uno coloca un ejemplo, usted pone a pensar a las demás personas y esas mismas personas llegan a una conclusión. Cuando uno coloca un ejemplo, cuando uno da una enseñanza y coloca un ejemplo, pone a pensar a las personas, y eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Pero no vamos a hablar sobre eso. Entonces, el apóstol Pablo utiliza estos dos ejemplos para que la gente pueda entender lo que es la iglesia en Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 4, versículo del 20 en adelante, la parte que me corresponde enseñar hoy, habla el apóstol Pablo sobre que nosotros tenemos que vestirnos. Dice que vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Y más que un vestido, es una forma de vivir. Más que un vestido, esas tres características que nombran allí son una persona. Más que una característica, son una persona. Jesucristo es la justicia. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos justificados por Él. Jesucristo es la justicia. Dice la Biblia en Jeremías 33 que Él es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia, dice la Biblia. Y también dice que en la santidad de la verdad, Jesucristo fue santo. Él no cometió ningún pecado. Y la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que nos debemos de vestir de esos atributos que el Señor Jesucristo tenía, que era Jesucristo. Entonces, al vestirnos de eso, entonces vamos a estar en ese propósito divino. Tenemos que vestirnos de la justicia, vestirnos de la santidad, vestirnos de la verdad. Y aquí sigue diciendo una cantidad de cosas que más adelante en el versículo 30 dicen que van a contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla sobre y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, es porque todas esas clases de cosas, el enojo, la maledicencia, la gritería, la malicia, todas esas clases de cosas son las que entristecen al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vestimos de justicia, nosotros no tenemos maledicencia. Cuando nosotros nos vestimos de verdad, nosotros no andamos en iras. Cuando nosotros nos vestimos de santidad, no andamos con mala disposición de ánimo. Hay personas y hermanos que no han podido perdonar a las personas que le hicieron daño. Viven atadas a un pasado. Y por eso es que no han podido avanzar, a alcanzar el premio, a llegar a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque están atadas al pasado, no están vestidas de la verdad, no están vestidas de la justicia.
Entonces, aquí la invitación que nos hace el apóstol Pablo es de que nos vistamos, de que no podemos seguir con esos trapos sucios, porque la justicia que recibe nuestro Padre, la única que recibe, es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si no nos vestimos de Cristo, si no nos vestimos de este nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad, nuestra justicia ante Dios va a ser como trapos de inmundicia. No nos va a aceptar nuestro Dios. Y por eso es que muchas oraciones no son escuchadas, porque no nos hemos vestido, porque no andamos con esas vestiduras de reino, con esas vestiduras de justicia, de santidad, de verdad. Y mantenemos entristeciendo al Espíritu Santo, contristándolo, andando con rencores, con chismes, con maledicencia, teniendo mala disposición de ánimo contra otras personas. Desde hace rato el Espíritu Santo se fue de mucha gente porque no están vestidos de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo, de la verdad de Cristo, de la santidad de Cristo. Y al entristecer el Espíritu Santo, por eso la gente ha perdido el propósito, ha perdido el norte, no tiene ganas de congregarse, ya no tiene ganas de conectarse a los cultos, ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de escuchar una enseñanza como esta. Hay personas que no quieren ya escuchar nada del Señor y dicen, no, qué pereza. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y el ver al Señor no significa solamente de la salvación, sino habla también de poder ver esa bendición económica, de poder ver esa bendición en la casa, en esa unidad familiar, en esa sobreabundancia económica. Cuando uno ve al Señor, cuando uno está bien económicamente, cuando está bien en sanidad, en el hogar, en la unidad familiar, cuando no tiene problemas, cuando está en amor, en bendición, está viendo al Señor. Lo tiene cerca, lo está viendo. Porque el Señor es bendición. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero al no estar en santidad, al no estar vestidos de la justicia, de la santidad de la verdad, no vamos a poder ver al Señor. Y si no vemos al Señor es porque estamos andando en problemas. Por eso es que las oraciones, por eso es que esas peticiones que hemos tenido delante del Señor no se han resuelto. ¿Por qué? Porque no andamos vestidos de las vestiduras del reino, de las vestiduras que nuestro Dios nos está diciendo a través de Pablo. Éfeso era una ciudad muy importante. Era la segunda ciudad más importante de esos tiempos. La primera era Roma. La que le seguía era Éfeso. Éfeso era la capital de la Asia Menor. Allí en Éfeso era donde se adoraban la mayoría de los dioses griegos y romanos. Entonces, en esa ciudad había mucho paganismo. Por eso el apóstol Pablo en los primeros capítulos empieza a predicar de Cristo, a enseñar quién es Cristo, y en la segunda mitad para adelante ya empieza a decir cómo se debe de andar. ¿Por qué les doy esa introducción? Para que entendamos de que nosotros ya nos ha sido predicado el Evangelio. A nosotros ya nos han dicho qué tenemos que hacer, ya nos han dicho cómo debemos de caminar. Ahora el paso a seguir es caminemos, vistámonos de la justicia, de la santidad, de la verdad. Bendiciones, Dios les bendiga.